Mecánica del Centro Nacional de Metrología, que nos va a hablar de un aspecto de la confiabilidad de las mediciones, que es el CENAM y los patrones nacionales. Es una de las funciones primordiales del CENAM: custodiar, investigar, difundir, diseminar las actitudes a través, para empezar con los patrones nacionales. Una breve semblanza del doctor Hernández es que del 76 al 80 obtuvo su doctorado en ingeniería mecánica en la Universidad de Stanford. El título de su tesis es Surfaces de Análisis and Synthesis of Mechanical Machines. Entre 73 y 75 tuvo su maestría en ingeniería mecánica en la División Sur Superior de la Facultad de Ingeniería en la UNAM sobre el diseño de un medidor de presión para un motor de combustión interna. Obtuvo su licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional con estudio de velocidades críticas en rotores. Todos los efectos dinámicos se vuelven importantísimos en eso. En su ejercicio profesional es director de metodología del Centro Nacional de Metrología desde 1992 y con responsabilidades del área de metodología mecánica del CENAM. Sus actividades principales han sido dirección para el establecimiento de la doctrina de metrología, dirección para el establecimiento de patrones nacionales de metrología dimensional, fuerza, presión, flujo, volumen y masa. En el 89 fue cofundador y director de TICH, compañía dedicada al desarrollo tecnológico y al diseño mecánico. Sus actividades principales fueron diseñador de maquinaria especial, desarrollo de dispositivos especiales para incrementar la calidad o productividad, desarrollo de modelos matemáticos para simulación dinámica de mecanismos, desarrollo de modelos para mejorar procesos de fabricación en la industria del vidrio. Del 84 al 90 destaca que es profesor investigador del Departamento de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Celaya. Sus actividades principales han sido desarrollo de proyectos de vinculación con la industria. Fue fundador del programa de maestría en Ingeniería Mecánica con especialidad en diseño. Algo importante que lo diga con nosotros es que también ha sido miembro de la Comisión Dictaminadora del Centro de Instrumentos y del SECADET, no sé si era centro o en las dos etapas. Pero no quiero quitarle el tema y menos consumir el tiempo que nos va a platicar pues, sobre el tema de los patrones nacionales. Gracias, José. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto estar aquí con ustedes y compartir algunas cosas que complementan bastante lo que el doctor Iroeste nos presentó en el lado histórico. Y el CENAM es una, podría decir, consecuencia de todo este trabajo que se hizo en el CINAL. Porque si ustedes prueban algún producto haciendo mediciones, alguien viene y dice, bueno, ¿cómo está seguro que está bien medido? Dice, no, pues está bien medido porque estoy calibrado con tal patrón. Y ese patrón, ¿cómo está seguro de que los valores que tiene asignados son correctos? Y así se va uno preguntando eso. Y al final de cuentas, pues llega un punto en donde dice, bueno, ¿y sí, cómo estamos seguros de que una medición está bien hecha? Es decir, es confiable. Y eso es un poco, o más bien, eso es de lo que les vengo a platicar. Cómo tener esa seguridad, ¿no? Antes que nada, es decir que el CENAM tiene como función principal establecer los patrones nacionales, pero aquí les voy a contar una anécdota de esto de los patrones nacionales. En una ocasión estábamos en una reunión en la Oficina Internacional Pesas y Medidas, una reunión internacional, y habían puesto en la documentación de la reunión esto de que la referencia a los patrones nacionales, y alguien por ahí se paró y dice, oigan, quiero decirles a los que presidían la reunión que en esa afirmación está mal, porque no se trata de la referencia a los patrones nacionales, porque los patrones nacionales es algo así como medio raro. Dice, la referencia es a los valores establecidos para los patrones nacionales. Y tuvieron que cambiar toda la papelería para decir así, ¿no? Los valores establecidos para los patrones nacionales.
Y efectivamente no tiene caso tener una barra, por ejemplo, o un patrón de longitud, que digan ustedes de 100, un patrón de 100 milímetros, si no establecen precisamente cuánto es lo más cercano a la verdad mida ese patrón. Si son 100 milímetros o 100.0001 milímetros, y no nada más eso, sino con qué incertidumbre se establece ese valor. Y esa incertidumbre proviene de todos los factores que intervienen en una medición. Si ustedes recuerdan la presentación de la doctora Irueste, ella mencionó que hay 60 variables o 60 factores que intervienen en la medición me imagino, de una probeta de concreto. Y entonces dicen, caray, pues la cosa no está tan sencilla. Quiere decir que si intervienen 60 cosas diferentes y que pueden variar, ¿cuál podrá ser la incertidumbre con la que yo obtenga el resultado de una de esas pruebas? Y eso normalmente no es sencillo y se necesita experiencia para poder, pues obviamente decir, bueno, de esos 60, los más importantes son estos 5 que cuentan por el 80%, vamos a decir, de incertidumbre, e irse sobre ellos en casos prácticos, ¿no? Es decir, utilizar heurísticas que permitan hacer las cosas rápido. Pero esas heurísticas, al final de cuentas, no salen de otro lado que de investigación que se hace en los centros como el CECADET o en algunos otros centros de la UNAM. Entonces, decía yo, ¿cómo garantizar el CENAM? ¿Cómo garantiza el CENAM que los valores de los patrones nacionales son confiables, son correctos? Eso eso se hace a nivel internacional, porque en realidad la pregunta es planteada en última instancia a nivel internacional. Si los japoneses o los franceses o el país que ustedes quieran puede decir, oye, te voy a mandar este producto. Nosotros México mandamos aguacate a Japón y los japoneses miden que ese aguacate tenga un contenido determinado de insecticidas y está limitado ese contenido, pero ellos lo miden. Y México fácilmente podría preguntar, bueno, a ver, tú Japón, tu laboratorio japonés, a la hora de que mediste el contenido de insecticidas en ese aguacate, ¿cómo estás seguro de que el valor es correcto? ¿O cómo puedo yo estar seguro de que tú mediste correctamente? Y ahí empiezan pues las dificultades que normalmente se traducen en respuestas basadas en ciencia. No hay otra. Así es la forma como podemos, o ellos pueden asegurar que midieron bien, o nosotros podemos estar seguros que desde que enviamos esos aguacates medimos bien. Entonces, estas actividades en el CENAM, para garantizar esto, se hacen con otros laboratorios nacionales. Así como existe el CENAM, en cada país existe un laboratorio que establece los valores de los patrones nacionales de ese país. Y casi siempre he tenido la cosa que nosotros vendemos petróleo y lo vendemos por litros. La unidad que se utiliza internacionalmente son los barriles, pero al final de cuentas son litros. Y entonces, cuando vendemos determinada cantidad de litros y se lo vendemos a alguien que nos compra, ese alguien que nos compra no nos puede decir, mira, mexicanito, este es el litro. Nosotros tenemos que ser autónomos y tenemos que decir cuánto es un litro. Y obviamente tiene que ser equivalente a lo que para ellos es un litro. Entonces, esa es una de las razones por la que estas actividades se tienen que hacer conjuntamente con otros laboratorios nacionales. Cuando digo laboratorios nacionales, me refiero
a laboratorios nacionales de metrología, porque aquí en México obviamente también tenemos laboratorios nacionales que se dedican a la investigación o en determinados campos. Me refiero a laboratorios nacionales de metrología. Perdón por la audición. Entonces, algunas de esas actividades son, la primera podría llamarse evaluaciones por pares, es decir, el CENAM tiene que llamar a un experto de otro laboratorio que venga y vea en alguna magnitud específica, vamos a decir, para seguir un poquito con la línea de la presentación del doctor Irio, en fuerza, viene al CENAM y ve los procedimientos que utilizamos para determinar el valor de los patrones nacionales en el caso de fuerza, y ve cómo le hacemos, qué técnicas utilizamos, en qué basamos la estimación de incertidumbres para esos patrones, ve qué es lo que hemos hecho en algunas actividades, cómo definimos cuánto es un newton, por ejemplo, y al momento de hacer ese análisis trata de detectar situaciones que puedan poner en peligro el que nosotros estemos midiendo algo diferente que pudiera ser un newton, por decir un valor, ¿no? Y entonces nos hace observaciones, nos hace recomendaciones, y ese tipo de evaluaciones se llama evaluación por pares porque normalmente es un tipo de evaluación que no lleva un patrón, sino él se adentra en las cuestiones técnicas que nosotros tenemos, le mostramos, qué hacemos, y trata de asegurar que realmente el CENAM está midiendo correctamente fuerza, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Entonces, esa es una forma. Él hace un informe, nos los entrega, y las cosas que él recomienda tenemos que realizarlas. Más adelante les voy a mostrar unas pequeñas cosas del tipo de recomendaciones que hace. También otra actividad son el realizar comparaciones de medición. Se circula un patrón, vamos a decir, en el caso de fuerza se circula un patrón, una celda de carga, y en un grupo de laboratorios del mundo, este grupo de laboratorios de antemano ya se pusieron de acuerdo, ya se pusieron también de acuerdo quién va a hacer algo que se llama el laboratorio coordinador o laboratorio piloto, y este laboratorio piloto mide esa celda de carga. Por cierto, ¿ustedes desarrollan celdas de carga aquí en el CECADE? En ingeniería, sí, ¿cómo se llama? En el Instituto de Ingeniería creo que sí desarrollaron, ¿no? Se murió el doctor Ferrer, sí. En la Secretaría de Comunicaciones el ingeniero Dávila desarrollaba celdas de carga, perfecto. Hace 55 años. Perfecto. Esto de hacer estos sensores como las celdas de carga es una cosa realmente importante, y no es una cosa, se podría decir, como dice el dicho, enchilame otra, ¿no? Es difícil y requiere una buena cantidad de ciencia y una buena cantidad de ingeniería, si uno distingue ciencia e ingeniería, ¿no? Pero bueno, entonces circula esta celda de carga, la mide el laboratorio piloto, y se circula con los otros laboratorios que la deben medir. Cada uno de los otros no sabe cuánto midió el otro, y reporta sus valores o informa de sus valores al laboratorio piloto. El laboratorio piloto junta a todos y ve cómo están, hace un análisis estadístico de los resultados y los presenta. Ya voy a mostrar algunos de esos resultados más adelante.
Este es un ejemplo de uno de estos informes de evaluación por pares. Esta fue una evaluación en caudal y volumen de fluidos, ¿no? Volumen para México es una magnitud, y también flujo, son dos magnitudes muy importantes, sobre todo en el intercambio comercial de hidrocarburos. Y ahora van a ser más importantes porque resulta ser que el gobierno mexicano debe de recibir una renta por la explotación de pozos petroleros, con este cambio en la ley de energía. Entonces van a ver, ya está habiendo empresas privadas que extraen crudo y que el gobierno mexicano debe de recibir una renta por el volumen de crudo que hayan extraído. Y entonces, volumen viene a ser una magnitud importantísima para poder decirle, oye, a ver, dime cuánto mediste, cómo lo mediste, cómo estás haciendo las mediciones, cómo procuras, cómo garantizas que las estás haciendo bien, porque tú me vas a dar la cantidad de litros que sacaste, que extraíste, y sobre esa cantidad de litros que extraíste, me vas a pagar tanto. Entonces, y estamos hablando de cantidades de dinero pues muy grandes, ¿no? Millones y millones de pesos por los litros que se extraen. ¿Cómo? Todo empieza con un litro. Todo empieza con un litro, sí. Entonces, esta fue el informe de una evaluación por pares que se dio este año, a principios de año. Y este es el tipo de cosas que dice ese informe, ¿no? Ese es el alcance. Ellos vienen a ver como alcance la competencia del personal que está en el CENAM, la experiencia, el conocimiento, vienen a ver los equipos, vienen a ver los métodos de medición, vienen a ver el control de condiciones ambientales y la trazabilidad también de nuestros patrones. Resulta ser que cuando se mide volumen o cuando se mide flujo, no nada más intervienen pues directamente el volumen, sino intervienen otras magnitudes. Una de ellas muy importante es la presión, otra es la temperatura. Entonces, esas dos magnitudes también tienen que tener referencias, tienen que ser, el concepto es trazabilidad, o sea, tienen que referirse a alguien, y normalmente pues en el CENAM la referimos a los patrones, a los valores de los patrones nacionales de temperatura y de presión. También densidad es importante ahí. Entonces, después, bueno, aquí viene la fecha, y ellos entregan un informe en donde esto se llamaría en español hallazgos, ¿no? Estos informes, esta evaluación por pares la hicieron dos personas que trabajan en el Laboratorio Nacional de Italia, que se llama INRI, y se hacen en inglés, que pues el lenguaje común internacional es el inglés, y así se hacen, ¿no? Nos comunicamos con ellos en inglés, ellos nos entregan el informe en inglés. ¿Por qué llamamos italianos, por ejemplo? Porque los procedimientos los tenemos escritos, los procedimientos que nosotros utilizamos los tenemos escritos en español, y sería muy problemático, ha sido muy problemático que tenemos que traducirlos cuando viene alguien que no habla español o un idioma, un lenguaje cercano al español. Para ellos fue relativamente sencillo seguir la literatura de nosotros en español, la documentación en español. Entonces, por eso tiene también una razón de haber llamado a estas personas de Italia, ¿no? A veces vienen españoles, pero a veces sí tenemos que llamar a alguien, algún alemán, y entonces tenemos que traducir la documentación para que la pueda entender. Entonces, algunos de los hallazgos son sobre todo hallazgos que refieren a dónde está especificada la cosa de que deberíamos de cumplir, de acuerdo con una norma ISO que mencionó Mercedes, la 17025, y por ejemplo,
Esta dice: los laboratorios realizan pruebas de repetibilidad de todas las mediciones, pero fue observado que durante las operaciones del flujómetro, la calibración en la calibración de un flujómetro de hidrocarburos, que es del tipo de turbina, ya dicen ahí que sucedió esto, sucedió aquello, que esta operación que se hizo puede no garantizar la independencia estadística de los datos usados, etcétera, etcétera. Device under testing, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bastante, digamos, yo diría un poco técnicamente rebuscado el asunto cuando encuentran así cosas, ¿no? Y obviamente tenemos que aclarar bien con ellos a qué se refiere y qué quieren decir. Y sí encuentran cosas interesantes, cosas, detalles casi siempre importantes. En las comparaciones internacionales que decía, también está aquí un ejemplo en comparación de masa. Esta fue coordinada, como les decía, el nombre en español vamos a decir como piloteada por México, y fue una comparación de 50 kilogramos en donde circularon patrones, y estos son los participantes. Y, por ejemplo, se hace un documento que le llaman protocolos, pero son la guía para la comparación, o sea, cómo va a medir, qué se va a medir, qué alcance tienen, cómo deben manejar las cosas, cómo se deben hacer las estimaciones de incertidumbre, etcétera, etcétera. Y dicen, por ejemplo, aquí el propósito de este documento, que son los protocolos, es definir cómo se va a organizar la comparación, proveer instrucciones a los participantes para el transporte y para el manejo de los patrones de transferencia, y explicar la forma como se van a informar los resultados. Y en el protocolo hay tablas como esta, en donde se dice cómo se va a hacer la estimación de incertidumbres y los resultados, y al final de la comparación son unas cosas como gráficas como estas. Si ustedes ven, aquí está el Centro Nacional de Metrología. Esta es la desviación del valor nominal que midió cada laboratorio. Las barras estas verticales indican la incertidumbre con la cual midió cada laboratorio. Entonces ustedes pueden ver que este laboratorio, que es el laboratorio coreano, midió con una incertidumbre mayor, y en realidad, si ustedes se fijan, el valor que muestran de desviación con relación a lo que obtuvieron los otros laboratorios es mayor, o sea, no estaban muy seguros por alguna razón, y se mandan todos los cálculos, se mandan al laboratorio piloto y tienen que ser revisados con cuidado. Esto tarda varios, a veces hasta 4 o 5 años, una comparación de esta naturaleza. Y entonces, sin embargo, el laboratorio coreano informó una incertidumbre tan grande que incluye las de los demás. Entonces, se puede decir que están bien, digamos. No andan mal, porque a la hora de que informan que están midiendo, pero con una incertidumbre más grande, abarcan la de los demás y ya se libran de problemas. O sea, eso fue una pésima medida, no puede ser medida con incertidumbre gigante, es pésimo. Bueno, no se puede considerar estos son miligramos en 50 kilogramos, están dentro de las tolerancias, ¿no?, que se aceptan. No se puede decir que es muy grave, pero lo que sí fueron conservadores, porque no estaban muy seguros de lo que estaban midiendo, fueron listos, ¿sabes? Sí saben lo que hacen, se puede decir, sí saben lo que hacen. No, saben que no están midiendo al máximo por X o Y razón, no sé cuáles serán las razones, a lo mejor no tienen el equipo. Pero lo importante es que no mienten. Lo importante es que no mienten, exactamente. Eso dicen, así estoy midiendo, esta es la incertidumbre con la que mido, y
y estoy dentro de las tolerancias, pero no estoy dentro de los mejores. Por ejemplo, este de aquí es el laboratorio, se llama National Physical Laboratory, que es el laboratorio inglés. La verdad es que los ingleses son buenos para estas cosas. Y está casi en la media donde vivieron todos, exactamente ahí, y tienen la menor incertidumbre que todos. Entonces, ellos, por cierto, este tipo de calibraciones, la primera vez que fui allá, la habían automatizado completamente, y probablemente esa sea una de las razones. Es decir, no había el elemento humano interviniendo en la medición, todo era automático. Entonces eso es interesante. Aparte de que sus laboratorios son también relativamente nuevos y están hechos con todo lo que pudieron, le descargaron ahí toda la ciencia que pudieron. Entonces, este es hubo dos grupos en esa comparación, y este es otro grupo. En este otro grupo sí hubo bastantes diferencias, mucho más, se notaron más. ¿Por qué? No sabemos. Y cosa curiosa, en este caso hubo un laboratorio que fue uno de los mejores laboratorios del mundo, que es el alemán, que se conoce como PTB, Physikalische Technische Bundesanstalt, y este laboratorio nos dio, como no éramos los pilotos, como no salió muy bien, cuestionó todo de lo que habíamos hecho, pero bueno, a final de cuentas, ni modo, la regamos. Pero lo importante es que no mienten, ¿sí? A pesar de que sean de mucho prestigio en el mundo, no mienten. ¿Qué les permite esto? A ellos les permite encontrar cuál fue su error en todo esto, o qué están haciendo mal, y eso es lo más importante. Bueno, traje una comparación de patrones de pasos en metrología dimensional. Los patrones de pasos son unas barras con algún tipo de bloques, y lo que se mide es la distancia de una referencia a cada uno de los bloques. Para utilizarlos, estas barras se utilizan puestas en diferentes posiciones para la calibración de máquinas de coordenadas. Entonces, el CENAM, una de las cosas que hace en la actualidad, ya no utiliza su máquina de coordenadas para medir piezas o determinar dimensiones de piezas aquí en México, sino lo que hace realmente es calibrar este tipo de patrones. El CENAM calibra este tipo de patrones para que otros laboratorios, de los más de 500 que nos mencionó Mercedes, que existen ya en la actualidad, hago un paréntesis, noten ustedes el salto que hay de 1981, no dijiste 91, 91, que eran 18 laboratorios de calibración acreditados. Noten ustedes el salto que tenemos ahora, hay más de 500 acreditados. Entonces, esos laboratorios viven de ingenieros que trabajan, que han sido formados en estas instituciones, como la UNAM. Viven de eso, porque de eso es lo que hacen, viven del conocimiento técnico y científico. Y entonces, podríamos decir que en México esa es una muestra del desarrollo que hemos tenido técnico en los últimos años, ¿no? La aparición de 18, ¿cuántos años son? 25, algo así. La aparición de pasar de 18 laboratorios acreditados a más de 500. Es una cosa notoria, yo pienso. No se ve mucho así, pero es notorio. ¿La mayoría son públicos, universidades? Hay de todo. Hay públicos, hay algunos, creo que casi más de 10, que son del sistema CEP-CONACYT. Son hasta creo que menos de 10, pero hay en universidades, por ejemplo aquí, en esos 500, más de 500, como estábamos contando, por ejemplo el del CKD,
porque están nada más contados por la EMA, pero el SECADE está acreditado con otra acreditadora. Pero así debe haber muchos más, ahora que me preguntas eso, porque hay laboratorios industriales que no están acreditados y que son muy buenos. Y hay laboratorios como el del SECADE que no están acreditados con la EMA. Estas estadísticas son las que tenemos porque la EMA las tiene públicas, pero perdón, pero a lo mejor ya me desvié. Públicos, Sí, bueno, muchos son privados, la mayoría son privados. Y algunos cuantos en universidades y otros en estos centros con así. Pero hay uno que otro que pertenece, sobre todo en la parte clínica, mejor química, que pertenece a algunos estados de la República. Sobre todo, por ejemplo, en Michoacán, en Morelia, hay uno que se dedica a darle apoyo a todas aquellas cosas que exporta dependiendo su estado, dependiendo de su industria. En Michoacán exporta una cantidad de aguacate que no tiene ni idea y de muchas otras cosas, limón. Entonces todo eso debe estar respaldado por mediciones para poder cumplir los requisitos, gracias, los requisitos del comprador, ¿no? Entonces, voy aquí rápido, este es el tipo de patrones, ustedes ven ahí una barra con algunos, creo que en este caso son cilindros, este tipo de figuras aparecen en el protocolo de cómo deben de hacerse las mediciones, de cómo se deben alinear las cosas, etcétera, etcétera. Y el informe final no es de eso, no recuerdo este informe final. Sí, la calibración de los patrones de paso. Y ese es el tipo de resultados que se tienen en 20 milímetros. Por ejemplo, aquí se tiene, está el CENAM está aquí. Se puede decir que el CENAM mide bastante bien. Este es el valor de referencia. Así, laboratorios que yo distinga, el CEN es el laboratorio español, dieron una incertidumbre muy pequeña, muy riesgosa. Okay. Y ¿dónde está algún otro conocido? INRIM son los italianos, NPL es el laboratorio inglés, y aquí está BSL, es el laboratorio, creo que es es el ruso del holandés. NRC es el laboratorio canadiense. De alguna manera, pues se informan abiertamente todas estas cosas. Para finalizar, solamente les presento esta frase que quiere decir algo así como aquel que deja de querer ser mejor, deja de ser bueno. Está muy relacionado con los sistemas de calidad. Gracias. Te agradecemos a Esta página es la referencia donde están las capacidades de medición y calibración de México, en particular del CENAM, pero podríamos decir de México, porque al final de cuentas, pues nosotros nos nutrimos de las instituciones como esta, ¿no? Del conocimiento que se da en estas instituciones. Y tenemos que hacer las cosas bien, porque es algo que dejen bien, no al CENAM, sino a México en general. Muchas gracias. Gracias. ¿En ese link aparecen todos los laboratorios que usted mencionaba? En ese link sí, ahí están todos los laboratorios nacionales que pertenecen al acuerdo de reconocimiento mutuo. Muy bien, bueno, pues ya estamos muy pasados de tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta que hacer a los expositores, por favor. ¿Nada? Nada más una pregunta. Se va a abrir, se va a discutir nuevamente
del TLC, va a influir en la normalización y en la legislación mexicana, metodología de normalización, según ustedes lo perciben o no. No saben. Bueno, seguramente que incidirá en algunas de las legislaciones, no sé si exactamente en la Ley Federal sobre Metodología y Normalización, sí. Pero bueno, lo que pasa es que muchas de estas situaciones están basadas a nivel internacional en los patrones tanto nacionales como internacionales, en las redes de laboratorios y en toda esta normativa internacional. Entonces, lo que va a variar es que se va a regresar a lo que eran los impuestos. Estados Unidos quiere ser un país más proteccionista, y entonces por eso se quitó lo del GATT, se eliminaron los impuestos, los aranceles, y se sustituyeron por las normas, las buenas prácticas y la técnica. Entonces ahora el que se reciba un producto del extranjero, independientemente de que compruebe su calidad, va a tener que pagar impuestos en Estados Unidos. Entonces ahí hay una situación recíproca, por eso los tratados de libre comercio lo que eliminaban eran estos impuestos. Entonces ahí sí puede haber una variabilidad, no tanto en los temas técnicos, sino más bien en los temas de impuestos. No sé si alguien más tenga algún Eso significa comentario. que a lo mejor las cosas gringas nos cuestan aquí más caras. No, el impuesto. Porque van a traer impuestos. Y ya Sí. ellos les van a costar también Ya más ellos caras las mexicanas que temas van. a Estados Sí. Unidos. Un kilo de aguacate Eso sí es que no hay bastante una negociación adecuada para todas estas situaciones. Entonces, bueno, lo que es importante es seguir preparando personas en todos estos campos, porque los temas de medición, lo que es la calidad, se hace en todos los países, pero a diferentes velocidades, dependiendo de los recursos, dependiendo de la tecnología que tengan en ese momento, ¿no? Entonces, muchas veces aplicar situaciones de países muy avanzados en países que no tenemos esos recursos, pues no es bueno, no es sano tampoco, sino hay que ver de acuerdo a nuestras capacidades que se puede utilizar, pero teniendo esa veracidad y esa confiabilidad con los recursos. Sí, nada más un poquito observando, digamos, de las presentaciones tanto de la doctora Ureste como de la presentación del doctor Ignacio Hernández, pues sí llegamos a la conclusión de que los países que tienen buena metrología, ¿verdad? Sí, veíamos ahí varios centros nacionales o institutos nacionales de metrología, y veíamos que todos estos países indudablemente son países que han adquirido o que han arribado, digamos, a estadios de desarrollo muy importantes, ¿no? Es decir, cuidar las mediciones, tomárselas en serio, buscar los principios de la calidad como una norma de trabajo o de conducta, conduce al progreso y al desarrollo, ¿sí? Porque pues no puede ser, no son cosas divorciadas, pues, no tienen los alemanes no tienen el PTB gratuitamente, ¿no? O su desarrollo no responde a que el PTB es una cosa y el país otra, ¿no? Definitivamente no, y lo mismo sucede en Japón, en Reino Unido o a donde vayamos, ¿sí? En el NIST, en los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde, y en efecto, estos institutos están apuntalados fuertemente, ¿sí?, por el desarrollo científico y tecnológico en esos países, ¿sí? Y bueno, y con fondos, desde luego, ¿no? Con fondos, porque todos ellos, absolutamente todos, tienen subsidios muy importantes de sus gobiernos para que hagan su trabajo. Hay un detalle importante que yo aprendí en el Senado, porque hemos tenido que desarrollar algunos dispositivos, etcétera, para poder hacer calibraciones o en algunos casos, ¿no? Y me he dado cuenta que lo más económico que hay son los fierros. Lo que cuesta más dinero es el talento. Es decir, que si no hay talento, no hay nada. Los fierros se compran, por ejemplo.
Pero si no hay talento, El recurso humano, ¿no? el Nomás recurso que humano. aquí tenemos un problema de raíz siempre en México. Cuando se creó el CENAM, yo fui de los únicos que me puse a decirle al gobierno que tenía que meterle lana al CENAM con la nueva ley de metrología, que lo quería hacer autosuficiente. Sí. ¿Sí? Entonces, pues en la torre, si le metemos un centavo de cada uno al CENAM, tendríamos el mejor CENAM del mundo. Pero tiene que ingeniárselas para poder buscar cómo meterle lana para comprar sus cierritos y para atraer talentos. ¿Sí? Entonces, esa es una de las limitantes que tenemos en el país, casi en todos los campos. Crónica. No tenemos una fuerte tradición científica y tecnológica. No nos, afortunadamente, yo diría que tiene una, por un lado, los países que tienen más, que ponen mucho dinero a su tecnología y su ciencia, son países que tienen la experiencia de haber sobrevivido por la ciencia y la tecnología, ¿no? En esas guerras. Mira, tundra no da nada, ¿no? ahí Mercedes, la presentación la tuvieron que dividir entre los dos por falta de coordinación. Entonces, Es muy importante lo tuvieron que dividir. que se complementan. Se complementa. Y lo que sucede es que tenemos nosotros aquí la cantidad que se le mete a un... Vean ustedes, el gobierno inglés cuánto le mete al BSI. Al Es DNP. Standard Institute nomás. ¿Sí? Bueno, La que le metía los norteamericanos a lo que era el NBS antes de que se volviera el NIST, ¿sí? Que le andaban pegando por las mismas olas. No le querían quitar el dinero. Sin embargo, se dieron cuenta que si mantenían el financiamiento que los franceses, que los ingleses, que los japoneses a su FIS, avanzaban más rápido y se sostenían mejor. ¿Sí? En cambio aquí, el CENAM, híjole, Sí, la batallamos, pero bueno, de alguna forma esperemos que cada vez haya más conciencia. y esperamos que cada vez, esperamos que haya... Si que sea comparamos capaz- el México de 1980 que comentábamos al México de ahora en cuanto a mediciones y infraestructura de calidad, bueno, no hay comparación, se ha avanzado mucho, Sí. pero todavía estamos muy en pañales con relación a otros países y necesitamos preparar más gente. Hay que tener en cuenta que cada prueba o cada calibración pues es bastante complicada. Entonces, cada uno de los temas requiere de expertos, de especialistas, y hay que prepararse más en los campos. Además, Sin embargo, hay que seguir trabajando. El en CENAM todos tiene que estos trabajar temas. sobre temas base, porque, por ejemplo, lo que estabas diciendo de Mercedes, de las 60 variables de una sola prueba, las 60 variables de una sola prueba, si nos referimos a la STM, la American Society for Testing and Materials, que tiene sus normas de especificaciones normalizadas y de métodos de prueba normalizados. Pues ahora nos arrancamos y vemos que por allá de 1997 la pura cuestión de concreto abarcaba, no sé si ya más, 700 y cacho normas. Y no hay laboratorio capaz de probar 700 pruebas. Entonces, tienen que irse habilitando uno y otro, pero con lo básico que tiene que salir de los centros de metrología. Bueno, muy bien, pues agradecemos su plática muy interesante.